¿Y tú, qué opinas? Con la conducción de Javier Muñoz Vidal. Amigos y amigas, estamos de regreso en este segundo bloque del ¿Y tú qué opinas? En este día martes, y nos acompaña el candidato a gobernador regional Jorge Flies Añón, que, como hemos mencionado, estamos en esta situación de pausa, no pausa de las campañas. Es una nebulosa rara, ¿no? Así es, así es. De hecho, hoy día, como tú sabes, a esta hora del día martes, eh, todavía está en comisión mixta la suspensión de la elección. Y en ese aspecto es muy llamativo porque el CERVEL tiene muy poquito tiempo para suspender y reprogramar todo lo que significa una elección de carácter nacional y compleja como es 4 elecciones. Y como te digo, Magallanes en la segunda ola estuvo 100 días, 3 meses y un poquito más en cuarentena, que es una región pequeña, contenida y de más fácil manejo que ciudades como Santiago, Valparaíso y Concepción. Y estas grandes ciudades de Chile están partiendo su cuarentena. Entonces, la verdad las cosas, yo quiero ser muy sincero, a menos que no hagamos caso a los indicadores sanitarios que están suspendiendo la elección ahora, estoy prácticamente seguro que el mes de mayo no vamos a estar en condiciones sanitarias tampoco de hacer esta elección. Y la pregunta es, ¿cuándo se harán? ¿Con qué se juntan? ¿Y qué tiempo tendrán las nuevas autoridades, particularmente los gobernadores, que son los que cambian mucho su fecha, para ejercer el ejercicio del voto ciudadano, de la confianza ciudadana al futuro? Y ahí yo creo que vamos a tener que hablar en serio si reprogramamos inclusive los periodos de inicio de estas gobernaciones para estar de acorde a periodos correctos, periodos de 4 años que permitan un ejercicio con los compromisos que tiene y con las necesidades que tiene la región. Entonces, creo que va a haber una discusión, sobre todo no ahora que estamos discutiendo sobre la emergencia y vamos a tener que suspender. La gran discusión se va a dar en 4 semanas más cuando estemos en una crisis sanitaria tal como estamos en este momento y tengamos que volver a suspender la elección. Entonces, frente a eso, había que adelantarse, había que realizar los resguardos que aparentemente se obviaron, porque uno, obviamente, le sale esta situación de pensar, y si querían suspender la elección, eh, uno sospecha esas cosas sin querer, ¿no? Hay un tema tremendamente serio, y ahí habla un poco del espíritu democrático y de efectivamente facilitar la votación. Le interesa al gobierno y a sus diputados y senadores hacer una nueva constitución. Tú sabes que la gran mayoría, y de hecho los candidatos a gobernador que tenemos por la derecha son todos gente del rechazo, no está interesado en cambiar la constitución del año 80, de la dictadura, y en ese aspecto... por ejemplo, tanto en la Cámara de Diputados como en la de Senadores, por muy poquitos votos que son de la derecha en quórum calificado, no se aprobó el tener locomoción accesible, gratuita o rebajada en su precio para que la comunidad se pueda movilizar. Y ahí tú dices, se ponen piedritas, se hacen intereses. Imagínate, todos sabemos hoy día, y ya se sabía hace varias semanas, que la mutación brasileña del coronavirus era gravísima. Y hasta el día del fin de semana teníamos vuelos llegando de Brasil. Y el mismo reportaje de este jefe de la UCI de la Católica, que causó tanto impacto el fin de semana, alguien que ha formado prácticamente un número muy importante de los uciólogos del país, decía, ya 5 de los 15 pacientes tienen la variante brasileña. Y eso no es porque haya mutado en Chile, sino que la importamos. Y uno dice, ¿quién es responsable de haber importado el virus? ¿Quién autorizó a que se hicieran, que las fronteras estuvieran abiertas con la situación? Tú sabes que Chile aumentó su tasa y ya no cerraron toda la frontera. Argentina no cerró la frontera, Europa no cerró la frontera inmediatamente. Pero nosotros queremos que funcione esto, que corra el taxímetro, pero finalmente quienes
van a ver esta situación va a ser la gente del SAMU, que va a estar colapsada con las ambulancias en la urgencia, la gente de la urgencia que va a tener que ventilar y está ventilando pacientes en urgencia, la gente de medicina, la gente de pacientes intermedios, de pacientes críticos, con familias que no van a saber cómo están sus pacientes o cuál va a ser el futuro de sus pacientes. Esta situación, quienes nos escuchan, y no quiero alarmarlos, pero es la verdad, esta situación es grave, es gravísima para el país. Es un punto de inflexión en la pandemia, en Chile. Y eso, ya que hemos mencionado el tema brasileño y también de Inglaterra en el primer bloque, menos mal que no tenemos tanto turismo con Sudáfrica, porque si no tendríamos las 3 variantes fuertemente en nuestro país. Te lo aseguro. O sea, si tuviéramos vuelo con Sudáfrica, no se habría parado ningún vuelo con Sudáfrica y estaríamos con la variante sudafricana. No yéndonos muy lejos del tema, habitualmente uno está acostumbrado a seguir en la política y las candidaturas políticas a personas de las ciencias sociales, y sí, hay tradición de médicos y del área de la salud, pero en este caso coinciden para la comuna Punta Arenas y la región de Magallanes, en la alianza que se ha mostrado también, en el acuerdo que han presentado tu candidatura y de Arturo Díaz a la municipalidad, 2 personas del área de la salud. Uno esperaría que quizá el candidato está haciendo campaña, pero aquí ve a los candidatos haciendo sus turnos de trabajo y luego buscando espacios horarios distintos para poder realizar ese oficio de invitar a votar y apoyarle en la candidatura. ¿Es una carga negativa a trabajar en el área de salud en pandemia y ser candidato? ¿O tú sientes que tiene un aporte al proceso también? Yo creo que coincidió. O sea, primero, cuando estábamos en el proceso del aviso que se iban a hacer elecciones de gobernación, estábamos en un país totalmente distinto. No había estallido social, no estaba lo que iba a ser una discusión constitucional en paralelo con el gobierno, con los primeros gobiernos regionales, lo cual va a ser muy interesante porque no sabemos cuál es la definición de estructura de país que nos vamos a dar en los próximos años. Todavía claro. Ahí hay una incertidumbre importante. No, y ese que sea los primeros y los últimos. Exacto. Y tampoco nadie se imaginaba que íbamos a tener una pandemia que iba a detener el mundo y que no iba a tener hablando, en vez de estar yo contigo en una radio, estamos hablando a través de Zoom o de Meet o de algún medio de comunicación virtual, o haciendo clases, los profesores estresados a alumnos que han estado ya un año en sus casas. Nadie se imaginaba un mundo que es realmente distinto a nivel mundial y un país distinto después del de octubre del año 19. Entonces, yo creo que coincidió esta elección en que, obviamente en una pandemia, quienes estamos ligados en el caso del concejal Díaz, de Arturo, que es un enfermero de SAMU, o sea, está en primera línea, y el Oscar, en el caso mío como médico, en un servicio que hemos estado un año en primera línea atendiendo a los pacientes adultos COVID en el servicio de medicina, 3º, 4º y 5º piso. Nadie pensó que iba a coincidir una elección con este tema, pero nosotros, Arturo y yo, sabemos que nuestra primera responsabilidad en un momento en que los equipos están sobreexigidos, es estar con ellos y estar atendiendo a la comunidad en nuestros puestos de trabajo. Obviamente, a diferencia de los otros candidatos, nos quita un montón de espacio para lo que significa una campaña clásica. Pero fíjate que yo creo que particularmente en mi caso, yo creo que la política también ha cambiado. El siglo XXI no puede ser como la política del siglo XX, en que los candidatos iban a pedir sin espaldas, sin historia, iban a pedir, los nombraba un partido así a dedo, o lo colocaba a alguien desde Santiago en una región, le decía, ¿sabe qué? Por esta persona tiene que votar. Yo creo que hoy día la gente es mucho más exigente, si bien entiende los sectores que representa cada uno, el centro, centro-izquierda, áreas progresistas, la derecha, etcétera, quienes estuvimos con la apruebo, quienes estuvieron con el rechazo, la gente entiende eso. La gente también tiene al frente personas que tienen una historia de vida tanto personal, familiar, profesional,
y también como servidor público. Y yo creo que ahí es donde no hay que perderse. Por ejemplo, a ti y a mí personalmente, como ciudadano, me molestaba que en épocas de campaña me vengan a golpear la puerta, por ejemplo. ¿Ah? Porque yo creo que si no lo hicieron durante el periodo en que ellos ejercieron o hicieron una función pública o privada destacada, ¿por qué? Porque me golpea la mesa y me entrega un papelito, yo voy a votar por él. Yo creo que hoy día la política tiene que ser distinta y los servidores y las servidoras públicas tienen que tener historia de servicio privado o público, que la gente pueda identificarlo, que la gente diga, sabe que esta persona trabaja en el centro de rehabilitación, esta persona ha sido destacada en el trabajo con la discapacidad, esta persona ha sido destacada en su servicio público, en el caso mío como director de servicio, como intendente, ellos saben perfectamente. A mí me llama la atención que haya personas que se hayan venido a la región para que la gente vote por ellos para gobernador. Eso es impresionante. Hay que ser bastante optimista con situaciones así. Yo creo que hoy día, yo creo que la elección, y coincidimos, y ahí con Arturo, si bien él representa un sector, un espectro del conglomerado específico, con el Frente Amplio, en su momento trabajando con el Partido Comunista, Arturo y yo trabajamos en un área, al igual que los profesores, yo diría, que estamos permanentemente viendo lo mejor del ser humano y lo peor del ser humano, en cuanto a la desolación, muchas veces el abandono, la enfermedad, situaciones críticas, particularmente la pobreza. La pobreza extrema se ve en los colegios cuando los niños no se pueden conectar hoy día, cuando los papás no tienen un celular que les permita estar conectados a la clase, y en el caso de nosotros vemos adultos mayores que no se quieren ir al hospital porque no tienen dónde llegar, no tienen, o sus casas no están en las mismas condiciones que en el hospital. Entonces, yo creo que eso nos permite reconocer y saber con los pies puestos en la tierra lo que conversamos con la comunidad, cómo podemos en conjunto y no ir como iluminados estar solucionando los problemas, ser capaces, y lo he dicho a la comunidad, hoy día la primera gran tarea es contener esta pandemia. Si se contiene la pandemia, podemos reactivar la economía. No es al revés, no podemos reactivar la economía si permanentemente estamos con la guadaña o estamos con el apago de luz porque estamos con un brote nuevamente de pandemia. Yo creo que tenemos que ser capaces. Y en eso yo creo que tener, al igual que Arturo, un poquito más de experiencia y bastante más en el ámbito sanitario y en el manejo de emergencia que otros candidatos. Pero aparte, yo creo que conocemos una realidad que otros candidatos no la conocen, y lo otro es y que tiene que evaluar la comunidad, y sinceramente, con lo que lo conoce a uno, como experiencia, como trabajo de vida, si les damos confianza y si están dispuestos a votar por nosotros. ¿Qué pienso? ¿Y por qué hemos conversado la semana pasada con el equipo de Arturo Díaz? Porque hay coincidencias, si bien teníamos algunas diferencias, hay coincidencia probablemente en lo medular de lo que hay que hacer por la comuna. Y yo creo que Punta Arenas se merece mucho más en la gestión municipal de lo que hemos tenido estos últimos 4 años. A mí hoy día, sobre todo con lo que pasó en la pandemia, me hubiese gustado, me hubiese encantado que el municipio hubiese estado mucho más presente en los barrios, hubiese estado mucho más presente donde se necesitaba, un municipio que estuviera mucho más presente con proyectos que cambien la vida de las personas, y no que solamente tape hoyitos. Entonces, yo creo que hay un esfuerzo que tenemos que hacer conjunto, y ojalá, como te decía al principio, en un colectivo del gobierno regional, un colectivo del municipio que permita a los jóvenes, a las personas mayores, a los emprendedores salir adelante. Hay un tema que mencionabas que quizás puede pasar colado, que es la situación del transporte público, porque así como mencionaba recién que un estudiante no tiene un teléfono con conexión a internet o no tiene un computador, a veces hemos visto estudiantes o familias que no tienen el dinero de la locomoción para ir a buscar la canasta que entrega el establecimiento, que Junaep lleva al establecimiento. Entonces hay situaciones de
pobreza extrema que están escondidas en nuestra ciudad, y justamente frente a esta situación, el pagar un pasaje un día domingo para ir a votar no se convierte en una prioridad, a pesar de que ese ciudadano sepa lo importante que es tener representantes que estén con ellos o con ella. Eh, Recuerdo que en las elecciones, cuando era intendente de la región, se buscó un gran esfuerzo con los buses en el sector periurbano, la zona rural, más allá de los buses que a veces algunos candidatos ponen, los que corresponde para que la persona que vive en Punta Arenas pero que tiene acciones en los territorios pueda viajar, pueda moverse. Se extraña eso, pero Bueno, tiene que ser... yo creo, Pero, yo creo que, Javier, sí, se extrañan lo que uno habla de gestión, inclusive en Magallanes, si el Congreso no lo aprueba, tú puedes hablar con el actual concesionario de los buses de locomoción mayor, con las concesiones subsidiadas que tenemos hacia el área rural de Punta Arenas, y perfectamente puedes llegar a acuerdos en poder ayudar en el transporte de las personas. Un pasaje de ida y vuelta significa 1 kilo de pan para una familia, y 1 kilo de pan, sabe, y todos sabemos que el pan hasta el día de hoy sigue siendo el eje de la alimentación nacional. Y lamentablemente es así, hay una situación grave y histórica, en que ante los bajos ingresos que tiene la comunidad, sigue siendo el kilo de pan un elemento fundamental al desayuno, a la once, inclusive al almuerzo, en que uno acompaña el almuerzo con pan. Es una costumbre nacional, pero también una necesidad nacional. Entonces, cuando tiene una familia elegir entre pagar un pasaje para ir a votar y comprar el kilo de pan que les va a servir a la familia, hay una decisión, no hay donde perderse. Entonces, yo creo que aquí ha habido nuevamente un egoísmo. Imagínate todo lo que significan las subvenciones que damos al transporte mayor en todo el país, lo que significa el Transantiago, lo que significa la misma subvención del transporte acá en Magallanes. Hacer el sacrificio para efectivamente que los actos eleccionarios sean lo más participativos posible, que podamos entre todos estar escribiendo y respaldando las autoridades en el ámbito municipal, en el ámbito de la gobernación, en el ámbito de la Constitución. Yo creo que ahí tú notas dónde está puesto el corazón de muchos parlamentarios, y lamentablemente son los parlamentarios de este gobierno, son los parlamentarios de derecha, que no se pierden. Alguien hoy día en las redes sociales decía: ojalá te quieran como los diputados quieren, los diputados de gobierno quieren a los bancos acá en Chile. Y en ese aspecto yo creo que no hay que perderse. Hay algunos que les gusta la democracia y les gusta más democracia, nos gusta. Hay otros que no les gusta tanto la democracia y obviamente colocan cortapisas. Les gustaría quedarse con la Constitución de Pinochet, les gustaría, ojalá, tener un gobierno muy centralista. Hemos escuchado declaraciones de candidatos en la región que les gusta el modelo que tenemos actualmente, y ojalá no cambiaran absolutamente nada. Les gusta mantener y decir: estamos esperando que nos diga qué es Santiago, que tenemos que hacer en Magallanes. Se nos está quemando el paine, pero esperemos que dice Santiago para ver si lo apagamos o no lo apagamos. Eso no puede seguir pasando en una región y en Chile tan diverso, tan distinto, con tantas necesidades particulares en el territorio y de grupos específicos. No es lo mismo el pueblo mapuche que el pueblo yagán en sus necesidades y en su cosmovisión, y lo mismo pasa con el pueblo cahuasca. ¿Qué pasa con los mapuche cuiches? ¿Qué pasa con los pescadores de la región, que son dinámicas totalmente distintas a los pescadores de Concón, por ejemplo? Y aquí, el otro día, juntándome con los pescadores, fíjate que todavía la zona de Magallanes se evalúa, los pescadores artesanales se evalúa desde Puerto Montt, y en Puerto Montt deciden que hay veda porque se acabó en el seno Reloncaví el loco, y en la veda es para 3.000 kilómetros de Chile. Entonces, esos temas hoy día tienen que cambiar profundamente, y yo espero que las nuevas autoridades, tanto en la constituyente, tanto en las gobernaciones como en los municipios, estén al servicio de una democracia ya no representativa, en que estemos pidiendo el voto y nos vemos en 4 años más, sino de una democracia ampliamente participativa, vinculante y trabajando con la comunidad. Jorge,
Hay dos áreas también que fueron importantes en tu gestión de intendente y que se veían también proyectadas en el trabajo de tu candidatura. Uno, la situación de que entender que somos una zona extrema y que necesitamos soluciones especiales. Se había un estatuto presentado, bien trabajado, también con el ex Seremi de Hacienda Cristian García, que quedó presentado y cambió gobierno y ahí quedó. Como si hubiese sido un trabajo presentado y bien evaluado, como muy bien, gracias por entregarlo. Y lo segundo es el apoyo a la ciencia, a la tecnología y a la proyección antártica de la región. Sí. Eh, por Cuéntame, favor. cuéntame. No, la No, pregunta es, ¿cómo sientes que se puede proyectar eso, se puede mejorar y cómo ha sido tratado en este último tiempo esas dos áreas? mira, yo creo que, mira, cuando asumió el nuevo gobierno, eh, eh, lo que le dije a la autoridad que estaba asumiendo es, me acuerdo haberle entregado un libro rojo que para mí era muy importante, que es el de Catástrofe, por lo que uno se puede equivocar en la gestión pública, pero en la que no se puede equivocar es en las emergencias y la catástrofe. Uno no puede ser irresponsable, sobre todo cuando tiene la autoridad delegada o mandatada a través de un voto democrático. Y un ejemplo ha sido esta pandemia. O sea, el desastre del mal manejo de la pandemia lo paga finalmente la gente de mayor edad, más pobre y de regiones finalmente. Y en ese aspecto, mencionarte que el futuro de la región, vuelvo a insistir y lo he dicho en todos lados, y yo creo que la gran mayoría de los magallánicos se da cuenta, y magallánicas, es de una potencialidad gigantesca. Y no podemos pensar que vamos a enfrentar el siglo XXI como se hizo en el siglo XIX o en el siglo XX. El siglo XXI tiene algunos elementos que ya están absolutamente consolidados. La riqueza y el progreso y la prosperidad de un territorio tiene que ver con lo que está en la mente, con el conocimiento. Entonces tenemos que dar todas las facilidades para que la población, los jóvenes, los científicos, los profesores, los alumnos, desplieguen todas sus capacidades personales, intelectuales, culturales, deportivas, para que nuestra principal riqueza, que es las personas que viven en el territorio o que podamos incorporar al territorio invitadas o que se incorporen por distintos motivos, puedan, ojalá, no estar dedicadas a procesos extractivistas o mercantiles, sino que ojalá procesos en donde se ocupe el mayor valor que hoy día está en el mundo, que es la inteligencia. Y eso se hace con ciencia, tecnología e innovación. Y Magallanes tiene la posibilidad, en nuestra posición, fíjate que el gran tema del mundo es el cambio climático, la crisis climática. Este virus que tenemos hoy día dando vueltas, el coronavirus, es problema de una crisis climática y el mal uso de los recursos naturales, de la exposición y de uso de animales silvestres para el consumo humano. Entonces, el gran tema va a ser la crisis climática. Y el faro mundial de la crisis climática podría ser perfectamente la zona subantártica y antártica. ¿Quién es el que tiene la mejor posición en el mundo? Es la región de Magallanes. Entonces, ahí tenemos una posibilidad de crecimiento gigante. Lo otro, las características regionales nos permiten también desarrollar, por ejemplo, en el CEBIMA, ciencia de primer orden en investigación. Y te doy un puro dato, y lo he dicho en todos lados. Si tú logras hoy día, uno de los estudios que está haciendo la Católica con la Universidad de Magallanes a través del CEBIMA tiene que ver con enfermedades de demencia tipo Alzheimer. Si en la región de Magallanes se descubre un medicamento que se patenta para el Alzheimer, un medicamento, eso genera más recursos proyectados que todo el ingreso nacional, no regional, nacional. Entonces, ¿por qué los países desarrollados venden conocimiento y nosotros seguimos vendiendo tierra o cobre? Ese es el punto, y ahí es donde se tiene que hacer un cambio gigantesco. Y ojalá, mira, hemos tenido, yo lamento que hicimos un esfuerzo gigante con la fibra óptica austral. La gestión de estos 3 años ha sido pésima para ocupar esa fibra óptica. Yo lo he dicho por todos lados, la normativa nacional, o sea, te aseguro, si hubiera estado el subsecretario Ramírez, el subsecretario Huichalaf,
hace rato tenemos a Movistar, Entel y WOM usando la fibra óptica, pero como estamos en un gobierno que respeta tanto el mercado, que esto es un problema de privado, todavía teniendo una fibra óptica gigantesca, la estamos subutilizando. Tú sabes que el 20% de esa fibra óptica podría estar usando salud para telemedicina, el 20% la podría estar usando la universidad y los medios de los mismos colegios para tener una interconexión con sus alumnos de forma gratuita, porque es de uso, bien de uso público, de uso del Estado. ¿Y en qué estamos? Estamos esperando que se pongan de acuerdo los privados. Y eso no es un problema del proyecto, es un problema de la gestión gubernamental que le correspondía a este gobierno. Entonces, la oportunidad es grande. A lo que ha sido clásico en Magallanes, que es los servicios, el turismo, la ganadería y la agricultura en pequeña escala, lo que era los hidrocarburos y la pesca, mayor y menor, yo creo que se van a sumar, por lo menos vamos a hacer los esfuerzos en nuestro gobierno regional de todo lo que es logística y ciencia antártica, y ciencia y otras ciencias, lo que es energía y todo lo que tiene que ver con tecnologías de información. El estar acá en Magallanes, con frío, con energías verdes, nos permite ser un atractivo gigante para tecnologías de información. Y uno dice, yo te pregunto, Javier, ¿tú crees que alguien del gobierno regional está preocupado de esto? ¿O está gestionando, moviéndose con Google, viajando a Estados Unidos, o viajando a Santiago, conversando para que Google o Microsoft o Amazon instalen su Big Data y instalen su... Nadie. Entonces, lo mismo nos pasó con el hidrógeno verde. Nosotros estamos, yo del 2017, del 2018 que salí de intendente, tuve la oportunidad de que parte de la comisión que estuvo trabajando en el hidrógeno verde está el ex ministro Vitrán, que fue después presidente de la Corfo, estuvo Marcelo Mena, y también otros miembros destacados del gobierno anterior en el ámbito de energía, y que estuvieron sacando adelante diciendo, ¿sabe qué? Y reconozco el mérito del ministro Llobet, que había una continuidad gubernamental de sacar adelante proyectos de energía, desde Pacheco, Ramírez, Llobet ahora, una continuidad, y ahí uno ve como un proyecto en que se continúa da sus resultados. Y hoy día tenemos a Chile con una potencialidad gigante en hidrógeno verde, y personalmente me tocó juntarme con varias asociaciones que están trabajando en hidrógeno verde y con quienes están en la comisión de hidrógeno verde, y fíjate que el primer proyecto de envergadura que va a haber en Magallanes, después de hidrógeno verde, no va a ser en el norte, sino como se pensaba originalmente, sino que va a ser en Magallanes. Pero, y tú revisas mis WhatsApp y mis Twitter, yo le pedía, por favor, intendente, por favor, Secretaría de Energía, muévanse, porque Magallanes no puede dejar pasar esta oportunidad. Y eso es lo que tiene que hacer una autoridad, sobre todo una autoridad ahora mandatada por la comunidad, tiene que no dejar pasar las oportunidades que significan desarrollo y ciencia y tecnología y mejor calidad de vida finalmente para la comunidad. Jorge, gracias por esta conversación. Se nos ha ido el tiempo en este segundo bloque. Hemos podido conversar de diversos temas. Entiendo también la necesidad de poder seguir comunicándose con la comunidad ante esta incertidumbre de lo que va a pasar con las elecciones de gobernadores regionales, de constituyentes, municipales, tanto alcaldes como concejales. Y gracias nuevamente, Jorge, por el espacio y por compartir con la gente que nos está siguiendo hasta ahora a través de Polar Comunicaciones en este ¿Tú qué opinas? De día martes. Javier, un abrazo grande y un gran saludo a Polar y también a la comunidad de Magallanes. Tengamos esperanza y permíteme solamente insistir, este es un momento difícil para el país en esta pandemia. Tenemos que seguir haciendo los esfuerzos por la gente que queremos y por una situación sanitaria que está a su límite. No esperemos que, por lo menos en Magallanes, tengamos personas ventiladas en urgencia o en lugares que no corresponden. Hagamos los esfuerzos, cuidémonos, y especialmente a los jóvenes y a las jóvenes. Ustedes son las que pueden llevar el virus a sus papás y a sus mamás y a sus abuelos. Así que también tenemos que ser ampliamente responsables. Un tiempo más, no sé cuánto, pero es un tiempo más en una situación en que sabemos cómo podemos evitarlo,
el distanciamiento físico, la mascarilla, lavarnos las manos frecuentemente y ojalá estar en grupos que frecuentemente están relativamente cerrados, que es la familia o un grupo de estudios que pueden ser también, que muchas veces pueden ser cerrados como van a ser los cursos. Pero más allá de ello, ustedes ponen en riesgo su vida y ponen en riesgo la vida de la sociedad. Un abrazo. Y con ese mensaje entonces nos despedimos y Dios mediante nos encontramos la próxima semana a este nuevo horario, este mismo horario a las 3 de la tarde. Que estén muy bien, soy Javier Muñoz y que tengan una muy buena tarde. ¿Y tú? ¿Qué opinas? Con la conducción de Javier Muñoz Vidal.